1947, en el Cerro San Javier, se da inicio al proyecto de la Ciudad Universitaria de Tucumán, que contará con los edificios de la universidad, el centro comunal, vivienda universitaria, áreas de deporte al aire libre, un núcleo hospitalario y la estación inferior del funicular. La historia de la Universidad de Tucumán está atravesada por la historia argentina. ¿Por dónde empezar a contar estos 100 años? Mejor por el presente. Disculpen, arrancamos de vuelta. Es que semejante responsabilidad nos puso algo nerviosos. Actualmente, la Universidad Nacional de Tucumán cuenta con 13 facultades, 2 escuelas universitarias, 7 escuelas de enseñanza media, un centro de educación para adultos, 2 centros culturales, 2 teatros, 3 museos, 4 orquestas y 7 institutos de investigación que se vinculan y dependen de la UNT. La educación es pública y gratuita y por su infraestructura y cantidad de alumnos es la mayor universidad del norte argentino. Una población de más de 60.000 alumnos y un cuerpo docente de más de 5.000 integrantes se reparten en las 93 carreras de grado y más de 100 carreras de posgrado. Perdón, no le estamos encontrando la vuelta. Este comienzo es muy formal. Mejor volvemos a empezar. Título, por favor, música. Comencemos por el ritual de la inscripción. La vida de la universidad se prolonga cuando año tras año los alumnos se inscriben en una carrera. Por ejemplo, aquí está Nicolás. Se inscribirá en Ciencias de la Comunicación. Quizás él no lo sabe, pero es una de las carreras más jóvenes de la UNT. Así está mejor. Aquí está Catalina, que también se inscribirá en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hace 100 años hubiera sido raro verla en el ambiente universitario. Incluso para Nicolás haberse inscrito en la universidad hace 100 años ya hubiese sido algo distinto. Mientras Nicolás se inscribe en una naciente universidad, el doctor Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre segura. Nace Juan Carlos Onganía y muere Julio Argentino Roca. Trueque de presidentes y militares en el país. En Tucumán, la educación festeja la inauguración de la primera universidad del norte, la Universidad de Tucumán, que en sus comienzos solo contaba con la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Por lo tanto, Nicolás se inscribe para ser un ingeniero agrimensor. En el año de la inauguración de la UNT, el país se veía convulsionado por la guerra en Europa y por la muerte del entonces presidente Roque Sáenz Peña. En Tucumán, Ernesto Padilla ocupaba el cargo de gobernador, siendo el último en una larga línea de familias poderosas, y llevando adelante un gobierno que tenía como novedad intentar cubrir las demandas de los trabajadores. Aquí surge la figura de Juan B. Terán, quien ya en 1907 había presentado un proyecto de ley en la legislatura para la creación de la universidad, proyecto que se concretaría muchos años después. Un poco el perfil que buscaba Terán era de hacer una universidad distinta a la de Buenos Aires y a la de Córdoba, que eran marcadamente de derecho, jurídicas, así con ese perfil habían nacido y habían sido creadas, y buscaba de alguna manera imprimirle una impronta más regional relacionada con las necesidades que tuviera Tucumán y el medio donde se movía, y una universidad que pudiera atender efectivamente a las demandas de la industria azucarera. No solamente que pudiera tener gente profesional en todo lo que tuviera que ver con la industria azucarera, sino también con la medicina, con farmacia y todo lo que se relacionara a esa demanda que tenía la industria azucarera. Nicolás y sus compañeros comienzan a empaparse de lo que fue la Reforma Estudiantil de Córdoba, la universidad más antigua del país. Los estudiantes cordobeses reclamaban principalmente una universidad autónoma para elegir sus autoridades sin injerencia del poder político, un cogobierno igualitario representado por docentes, graduados y estudiantes, acceso por concurso, periodicidad y libertad de cátedras, el acceso libre y gratuito a la educación, entre otras tantas cosas. La identificación con estos reclamos empujaron a Nicolás y otros jóvenes tucumanos a agruparse y conformar la Federación Universitaria de Tucumán.
La Federación Universitaria de Tucumán tuvo un papel muy importante, sobre todo en los primeros años de creación de la universidad, sobre todo porque pedían la nacionalización de la universidad y después, digamos, la implementación de los postulados reformistas que se habían hecho, digamos, habían llegado a la universidad en 1918 de la mano de los estudiantes cordobeses. Asimismo, también se crea, después de la reforma universitaria, la Federación Universitaria Argentina, que nucleaba a todas las otras federaciones, tanto la de Buenos Aires, como la de Córdoba, como la de La Plata y como la de Tucumán. Y entonces, de alguna manera, digamos, Tucumán se siente representada y apoyada por la Federación Universitaria Argentina en esta necesidad de pedir la nacionalización de la universidad, que se logra muchos años después, digamos, de creada la Universidad de Tucumán en 1914. La organización del movimiento estudiantil participó activamente de lo que fue el camino hacia la nacionalización de la universidad. Este proceso fue muy largo y estuvo lleno de debates y peleas internas. Teherán adhería a este proyecto de nacionalización de la universidad, aunque con reservas. Leo la opinión de Teherán. Nos interesa la nacionalización por el dinero mayor que supone principalmente. Claro que el mayor dinero de la nacionalización está disminuido por la burocracia que tiene. Se trataría de conciliar lo que tiene de bueno, evitando lo que tiene de malo. Cuando sucede la reforma, en 1918, y se forma la Federación de Estudiantes Universitarios, la FUA, una de las consignas de la FUA es la nacionalización de dos universidades que hasta ese momento eran provinciales. Una es la del Litoral y la otra es la de Tucumán. Y eso va a ser una demanda muy importante que se le hace al presidente, que en ese entonces era Hipólito Yrigoyen, y la primera medida que va a tomar Yrigoyen es incorporarla desde el punto de vista a la Universidad de Tucumán al presupuesto nacional. Esa es una instancia que va marcando un camino hacia la nacionalización, pero eso no quiere decir la nacionalización en términos absolutos. O sea, lo primero que se hace es eso, y otra cosa que va a ser cara al movimiento reformista, el estatuto de gobierno que se decide que tenga esta institución, que va a comenzar a ser contemplada en los presupuestos de la Nación, sea un estatuto reformista. Si bien Juan Beterán y el cuerpo de profesores que acompaña a Juan Beterán, más los estudiantes reformistas, están todos de acuerdo en la nacionalización y empujan juntos hacia ese objetivo, la cuestión de la reforma va a traer divergencias y ahí va a haber problemas entre Teherán, digamos, y el grupo de profesores y el movimiento estudiantil que quiere mayor participación. El proceso de nacionalización terminó afectando el rectorado de Teherán. En un primer momento, los estudiantes tenían voz en el Consejo Superior, pero no voto. Ahí está mejor. Lo que significaba no tener injerencia al momento de la toma de decisiones. Esto generó un malestar creciente en los estudiantes, que desembocó en una revuelta en 1929 que impulsó la salida de Teherán del rectorado universitario y la llegada de Julio Prebisch al mismo. Y de alguna forma la presencia de Prebisch, que tenía todo un pasado de militancia estudiantil, que había pertenecido a la Federación Universitaria de Buenos Aires, había estudiado allá y además, bueno, ahora estaba, digamos, en esos momentos en el Consejo Deliberante, es de alguna forma la figura necesaria en la universidad y quien de alguna manera era representativo de los estudiantes en esta necesidad de implementar los postulados reformistas en la década del 30 acá en Tucumán. La década del 30, denominada la década infame, encaminaba al país a prácticas fraudulentas y encontraba a la UNT en el camino inverso, en plena implementación de la reforma y sus prácticas democráticas. Este proceso de cambio se dio bajo el rectorado de Prebisch. En este momento de la historia, el protagonista no es Nicolás, es Catalina, ya que en este año la mujer empieza a ingresar en mayor número a la UNT. Bueno, la mujer siempre está en la universidad, quizá no de la manera que está ahora, con esa presencia masiva, pero ya en los primeros egresados de la única facultad que existía, que comienza a ser la de farmacia y bioquímica en ese momento, ya hay egresadas mujeres. En los años 40 hay un aumento importantísimo de matrícula, que son los años que coinciden con el peronismo, que de alguna manera hablan mucho de cómo se expande y cómo se democratiza el acceso a la enseñanza universitaria, porque la reforma es un paso, digamos, del acceso a la universidad y de darle una forma definitiva desde el punto de vista de gobierno. Prebisch
no solo se distinguía de Terán por su postura reformista, sino también por su mirada sobre el rol que la universidad debía cumplir en la sociedad tucumana. Creía en una universidad integral que situara a la provincia como polo de producción cultural. De hecho, en su gestión se inaugura la Facultad de Filosofía y Letras con carreras de corte humanista que no estaban directamente vinculadas a los intereses de la industria azucarera. Finalmente, la intervención de la universidad llega en el 40. Prebisch es destituido y la universidad sufre un enorme retroceso en su vida política. Los estudiantes pierden su lugar en el gobierno de la universidad. Disculpen, muchachos. En 1945, Argentina prepara el terreno para las elecciones democráticas que se llevarán a cabo el año que viene y que darán como claro vencedor al general Juan Domingo Perón. Las universidades serán intervenidas. Se inaugura así una época atípica para la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, el sistema universitario argentino era arancelado hasta el advenimiento del primer gobierno de Perón en 1946. Esa va a ser una de las grandes novedades que introduce Perón en la vida universitaria. Eso va a implicar, por supuesto, una democratización de la universidad en el sentido de que aumenta la matrícula, se multiplica la matrícula. Como contrapartida, el peronismo quita la autonomía a las universidades. Y quizás por dos razones. La más importante, creo yo, porque en la cultura política argentina el peronismo implica el concepto de planificación. Entonces, todo el sistema universitario tenía que ser coherente, tenía que estar coordinado, y la autonomía atentaba contra ese principio. Las universidades podían ir con autonomía, pero sin formar parte de esa idea, digamos, de planificación y de centralización en la que creía Perón. Perón era un militar, creía en la planificación, en el orden. Y esta idea de planificación y de orden que quita la autonomía a las universidades va a ser entendida, digamos, como un ataque a la democracia. La UNT vivió una etapa próspera en la que el número de estudiantes varones y mujeres se incrementó considerablemente. Con los nuevos alumnos llegaron nuevas posibilidades para estudiar, como el Instituto de Periodismo, del que dependía el diario universitario El Trópico, y el Instituto Cinefotográfico, que fue pionero en Argentina por usar los medios audiovisuales como herramientas de enseñanza. Acá está Nicolás, que para facilitarme las cosas es estudiante de periodismo y trabaja en el diario El Trópico, diario universitario que informa sobre los sucesos de la UNT. Perdón, la remera está de más y es inverosímil. Sí, Nicolás es peronista. ¿Nicolás? Sí, Catalina. Catalina proviene de una familia marcadamente antiperonista y es una estudiante avanzada de arquitectura a la que Nicolás quiere entrevistar en relación a la construcción de la ciudad universitaria. La verdad es que el proyecto es muy interesante. No, ¿sabés lo que pasa? Que ustedes están envenenados. Epa, al parecer las posturas políticas de ambos salieron a la luz. Estudiar. Ya la universidad no solamente está lleno de pitucos como vos. Ay, la universidad está llena de salvajes, es un chiquero, gracias La entrevista entre los chicos se desvirtuó. Mejor hablemos nosotros de la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es un nuevo concepto de cómo enseñar, de cómo aprender y cómo vivir una vida universitaria. Y está muy asociada y se refleja mucho, hay mucha inspiración de los modelos europeos, por la misma idea de la autonomía universitaria. O sea que se pensaba que si hubiera una comunidad donde profesores y alumnos estuvieran aislados, más el personal administrativo, el conocimiento se daba en un mejor ambiente. Antes que comenzara a pensarse, por ejemplo, en una ciudad universitaria en Buenos Aires, que podríamos decir que era una universidad de alguna manera emblemática, que iba adelante de sus similares a Argentina, Tucumán comienza a pensar en una idea y un experimento de esa naturaleza. El peronismo vota en el Congreso Nacional una idea de estas características y ahí se planea una ciudad universitaria, que ahora vemos los restos en San Javier, que todo eso forma parte de un patrimonio universitario, que tuviera esas características y que en ese momento estaba pensada
para una población de 30.000 alumnos más o menos. Y a partir del año 49 hay una crisis económica fuerte en la nación que tiene que ver con un estrangulamiento del sector externo. Y a partir de ahí el proyecto comienza no a pararse, porque no se para de inmediato, pero comienza a decaer, a tener menor velocidad, se comienza a ralentizar el proceso de construcción de la ciudad universitaria. En 1951 se estrenó Mansedumbre, la primera película realizada en su totalidad en Tucumán y un símbolo del proceso de modernización de la universidad. Paradójicamente, 1951 fue también el año de la renuncia de Descole al cargo de rector. Su partida empezó a gestarse a fines de la década del 40. La universidad sufrió un recorte presupuestario muy fuerte. Descole fue perdiendo apoyo en su rectorado, lo que lo llevaría a renunciar años más tarde. Poco tiempo después, las obras de la ciudad universitaria se paralizan y por falta de fondos, el Instituto de Periodismo se cerrará. El año 1955 inaugura una etapa turbulenta en el país. El 16 de junio, mientras el Papa Pío XII excomulga a Juan Domingo Perón, aviones de la Fuerza Naval con la leyenda Cristo vence pintada a sus lados bombardean Plaza de Mayo. El intento de golpe de Estado deja más de 360 muertos y unos 1000 heridos. En los días posteriores, grupos que apoyan al general Perón queman iglesias. Poco tiempo después, Perón renuncia y se exilia. Eduardo Lonardi asume el poder siendo reemplazado por Pedro Aramburu. El peronismo es proscripto, situación en la que permanecerá 18 años. Se inaugura así una etapa marcada por la violencia política en la que en solo 20 años 4 golpes de Estado derrocarán a la misma cantidad de presidentes. Cuando cae el peronismo, se da la misma paradoja, pero a la inversa. Si durante el peronismo se profundizó la democracia social en la Argentina y retrocedió la democracia en la universidad, con la caída del peronismo se da la situación de que en el país las instituciones funcionan a partir del año 58, digamos, con la principal fuerza política proscripta. Pero la universidad recobra la autonomía y hay una plena democracia interna. Es decir, en una Argentina donde no regía la democracia plena, sí había democracia en la universidad. Era una isla, la isla democrática. Birla ingresa a la universidad en 1956 como vicerrector, acompañando la gestión del doctor Gerardo Peña Guzmán como rector interventor. En septiembre de 1957, Guzmán finaliza su gestión y Birla es nombrado rector organizador. La universidad estaba desperdigada en todos los lugares de la ciudad, aparte que como era universidad regional, o sea, tenía sedes en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, pero la de Tucumán estaba tenía distintos edificios, a lo que se agrega el proyecto muy grande del rector Descole de hacer una universidad en San Javier. Todo ese gran capital de infraestructura es lo que Birla va a organizar. Las 33 casas de San Javier, en el rectorado, en este primer rectorado de Birla, se decide que va a ser como un lugar vacacional destinado a profesores y al personal no docente de la universidad como un lugar de descanso y de gozo de la naturaleza y del parque biológico. En septiembre de 1958, Birla asumía su segundo rectorado, siendo elegido por la primera asamblea universitaria compuesta por profesores, alumnos y egresados. Durante su segundo rectorado, creó la Acción Social para proveer de servicios médicos al personal universitario. La Dirección General de Administración, que se encargaba del control general del presupuesto universitario. La asesoría en organización y métodos para efectuar el estudio del presupuesto de cada uno de los organismos universitarios. El Departamento de Relaciones Universitarias para atender la organización de los congresos, simposios y conferencias, etc. El Centro de Comunicaciones Audiovisuales, la Dirección de Construcciones Universitarias, entre otras obras.
Nicolás aún no lo sabe, pero se está inscribiendo en una universidad que cambiará pocos meses después. El golpe de Onganía en 1966 implicó la intervención de las universidades, la supresión de los partidos políticos y el intento de suprimir la política como vía de participación y herramienta de cambio. El estudiantado se revela a estas medidas, dando lugar a una violenta represión, un suceso conocido como la Noche de los Bastones Largos. En Tucumán, este proceso implicó el fin del tercer rectorado de Eugenio Birla. Mientras la militancia política era prohibida en la Argentina, los acontecimientos mundiales configuraban un imaginario que apelaba a la participación y al cambio. Incluso se avalaba la utilización de la violencia como herramienta legítima. La experiencia de la Revolución Cubana, el movimiento de curas del Tercer Mundo, la proscripción del peronismo, los procesos de descolonización de África y Asia. Bueno, va a ser un clima complicado desde el punto de vista político. Las clases medias que habían adherido a la Revolución Libertadora por su antiperonismo van a entrar en crisis con el régimen. Y ese frente libertador, diríamos, ese frente que durante el 55 estuvo unido contra Perón, empieza a fracturarse, a fragmentarse. Con la presidencia de Frondizi va a haber un conflicto muy fuerte en torno a la posibilidad de que haya un sistema universitario con participación privada, el famoso conflicto de libres contra laicos. Este proceso va a implicar la revalorización del peronismo. El 29 de mayo de 1969 estalla el Cordobazo y la revolución aparece como un sueño posible y alcanzable. Este episodio tuvo réplicas en otras provincias, como Santa Fe y Tucumán, y constituyó un hecho significativo en la aparición de un nuevo actor que sería protagonista en la década siguiente, la juventud. Aunque el primer tucumanazo fue una protesta mayormente obrera, los estudiantes se unieron a esta lucha, y en el 70 los jóvenes serían los protagonistas exclusivos del segundo tucumanazo. De hecho, el foco inicial fue el comedor universitario. 2 años más tarde, el intento de cierre de los comedores, la represión violenta y el asesinato de un estudiante salteño desencadenaron el tercer tucumanazo, el más feroz de los 3, conocido como el Quintazo. La juventud estaba en pie de guerra. En el día de la fecha, el general Juan Domingo Perón regresa a la Argentina luego de 18 años de exilio. Para recibirlo, se organiza un acto cerca de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Seiza. Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la CGT movilizan a las masas. El choque de estos grupos opositores desencadenó un tiroteo que dejó como saldo 13 muertos y 365 heridos. Fueron tiempos muy turbulentos. Imagínense ustedes, primero gobierno de Cámpora, que duró unos meses, después viene el gobierno de Perón, en el mismo año 73, después en el 74, el 1 de julio muere, pero fueron momentos muy terribles. Pero creo que Tucumán sufrió más que el conjunto del país. ¿Por qué? Primero por el estado de movilización y de movilización social que tenía Tucumán, pero aparte porque acá se implementa lo que se va a conocer tristemente como con el nombre del operativo Independencia. Entonces, el año 75 ya es un año de desaparición de personas, de atentados terribles, de cosas que ocurrían en las calles, y en la universidad, ¿cómo vivíamos eso? Y por lo menos algunos, ¿verdad?, lo vivíamos con mucho miedo. En 1976, el gobierno de facto intervino en las universidades del país. En Tucumán, la Escuela Universitaria de Educación Física se utilizó durante unos meses como centro clandestino de detención transitorio. Lo que se va a erradicar ahora también son las personas físicas, y en la propia estructura de la universidad va a funcionar un organismo encargado de planificar la represión. La cesantía de la gente, profesores, digamos, persecución de estudiantes, persecución de no docentes,
muchos de los cuales van a tener que quedar en la calle, muchos van a optar por el exilio interno, otros tienen que irse al exterior, y va a haber algunos que van a ser secuestrados, torturados y desaparecidos. El golpe del 76 trajo tiempos de miedo y desconfianza. La desaparición sistemática de personas repercutió en las aulas. La juventud mantenía su militancia de manera clandestina y realizaba operaciones de contrainteligencia para protegerse unos a otros. Los marcados eran escondidos y exiliados cuando la información se filtraba. Más de 140 detenidos desaparecidos y más de 60 cesanteados es el saldo que dejó el terrorismo de Estado en nuestra universidad. Luego de la Guerra de Malvinas, la cúpula militar terminó de debilitarse. Esto dio paso a las elecciones democráticas. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Podía sentirse en la época un clima de efervescencia que llegó a la universidad junto con un nuevo rectorado de Eugenio Birla, designado como rector normalizador. ...1984 está marcado por el retorno de la comunidad universitaria que había sido apartada de sus funciones durante el último gobierno militar. Después de tantos años de represión y de gobierno militar, quizás, digamos, la vuelta a la democracia en la universidad, digamos, la vuelta a la participación estudiantil y de los profesores en el gobierno universitario, elecciones internas, concursos, se planteaba como un objetivo que por sí solo iba a solucionar todos los problemas de la Universidad Argentina. En ese sentido, quizás los programas y los proyectos han sido mucho menos radicales que en los años previos, en los 60 y en los 70. Y de alguna manera la realidad, digamos, va a ser muy dura frente a esas expectativas, porque más allá de lo importante que fue para la vida universitaria recuperar las instituciones y la institucionalidad, la autonomía, el cogobierno, la democracia interna, pronto va a haber problemas de financiamiento y fundamentalmente los problemas que se derivaban de las dificultades del Estado argentino para sobrellevar la pesada deuda externa que era uno de los legados que había quedado luego de los años de la dictadura. Hemos heredado una universidad en un proceso de franca decadencia. A partir de esta época comienzan una serie de congresos para reorganizar la universidad y volver a armar los centros de estudiantes. El desinterés y la no participación. Claramente, Nicolás no está muy concentrado en lo que está pasando a su alrededor. Totalmente de la realidad nacional. La UNT inicia un camino de reconstrucción de la mano del entonces rector Rodolfo Campero, a través de la sanción de reglamentos que regulaban el funcionamiento de la institución. En 1987, la universidad se propone como tarea la investigación de los crímenes de la dictadura y las violaciones de los derechos humanos. Un levantamiento militar buscaba el fin de los juicios que se estaban llevando a cabo. Esto llevó al gobierno a aprobar, poco después, la ley de obediencia debida y punto final. Gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Durante el menemismo, y en base a las exigencias del Banco Mundial, se sancionó la Ley de Educación Superior, con la que se pretendía intervenir la autonomía universitaria y desligar al Estado del financiamiento de las universidades. Como parte de esta ley, se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, para evaluar a las universidades y para acreditar las carreras de grado y posgrado. Estas iniciativas fueron controvertidas.
el foco principal de las tensiones estuvo puesto en los intentos de privatización que sufrían las universidades. También hay que revalorizar es que pese a las restricciones financieras, las universidades públicas argentinas pudieron sostener su sistema de investigaciones. La contracara positiva de las políticas implementadas por el menemismo fue la aprobación de nuevos reglamentos y la renovación del Estatuto Universitario por parte del Consejo Superior en 1995. En esta etapa también se procedió a la creación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT, hecho que marcó la posición de la universidad frente a la ofensiva privatizadora. La UNT reforzaba así su sistema científico e intentaba sostenerse de la crisis económica y social que alcanza su punto crítico en el 2001. Luego de la renuncia de la Rúa, el 20 de diciembre de 2001, 5 presidentes se sucedieron en pocos días. Eduardo Duhalde finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2003, fecha en la que asumió, ya como presidente electo, Néstor Kirchner. En los años 2000 se pudo recuperar mucho de lo que se había perdido en los años anteriores. El sistema universitario se expandió muchísimo, no solo en la matrícula, sino también en el número de universidades públicas. Tenemos más de 40 universidades estatales. Al mismo tiempo hay una gran expansión del sistema científico que favorece a las universidades, porque muchos institutos de investigación de excelencia se han fundado dentro de la Universidad Argentina. La llegada del kirchnerismo al poder implicó un cambio en torno al valor de lo público y una reformulación en relación a la política educativa. Se revalorizó la educación pública y se reorganizó el sistema científico argentino a través de la jerarquización del CONICET, la ANSIP y de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La UNT acompaña este proceso, sumándose a los proyectos impulsados desde la Secretaría de Políticas Universitarias, que aparte de mejorar la calidad académica, impulsa nuevas carreras de grado y posgrado. En 2007, Cristina Fernández de Kirchner asume como la primera presidenta electa del país y continúa desarrollando las políticas educativas y sociales trazadas durante la gestión anterior. Se pone en funcionamiento el Consejo de Investigaciones de la UNT, profundizando el sistema de becas para estudiantes, y se impulsa la consolidación de la CONEAU como una pieza fundamental para mejorar la calidad de la educación superior. Desde la vuelta de la democracia, numerosas personas ocuparon el cargo de rector de la universidad. Con altibajos y superando las diferentes realidades sociales y económicas del país, cada rector fue configurando, con sus decisiones, la identidad de la UNT. La educación es una política, y precisamente por eso la UNT es una institución atravesada por la política. Las instancias de toma de decisión son claves para la vida de cualquier establecimiento educativo, más de uno universitario. Así volvemos al punto de partida de esta historia. La universidad atravesó diferentes etapas. Desde su fundación tuvo momentos de florecimiento y soportó épocas oscuras. Recorrió un camino que la llevó a posicionarse entre las mejores universidades de Argentina. La UNT es una institución que modeló y modela la sociedad, la cultura y la política tucumana, a la vez que los impactos de esa sociedad la modifican. Es por esto que la universidad no solo forma profesionales, sino que es creadora de pensamientos y forjadora de una identidad.